Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Y me alegra que gente vuelva a poner con una no Siberiano Rudy con Jemin. Y el día de hoy vamos con recomendaciones para las personas que están aprendiendo el idioma quechua o quizás ya aprendieron y quieren reforzarse más. Yo te voy a dar algunos trucos. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate y ya volvemos. Bueno, estamos aquí de vuelta y el día de hoy les voy a dar unas recomendaciones. Una vez cuando están aprendiendo el idioma quechua, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos con el primer paso. ¿Qué van a hacer? Conversa y pon en la práctica el aprendido. O sea, que lo que has aprendido tienes que practicar. O sea, que de nuevo tienes que decir en ti mismo, no debes dejar. Si dejas ahí, o sea, ya no vas a estar ahí, te vas a olvidar poco a poco. O sea, tienes que estar constante, repitiendo y practicando todo lo que has aprendido. Conversa, ¿no? Ya te dije, tienes que conversar también con cualquier persona, con tu papá, con tu mamá, con tu amigo, con tu hermano, con tu hermana, qué sé yo, con ellos, ¿ah? Nos vamos con paso 2. Es que te practica el tono al pronunciarse, que algunas palabras son un poco complicadas, tienes que mejorar, tienes que ser bien, practicar también todo el tono. Tercer paso, practica en tu mente. Nombra en qué acción que estés realizando. Tienes que practicar en tu cabeza de lo que has aprendido. Repito varias veces. Lo que es, escúchale quechua. Desde que tienes que escuchar todo lo que estás escuchando. El que están hablando en idioma quechua, quizás por ahí estás escuchando en idioma quechua y pues debes escuchar luego. Hoy en día también hay páginas, videos con su letra y eso tienes que estar leyendo en quechua. De esa manera estarías aprendiendo poco a poco. Bueno, este día quería decir algunas cositas. Espero que os haya gustado el video. Si te gustó el video, no olvides dar manita arriba. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Chao, chao. Cuídense.